Bueno, antes que tudo, agradecerte por estares aquí. Es un gustazo para mí. Y bueno, preparando esta charla, lo que vi es que tú tienes una muy vasta experiencia en muchas cosas, ¿no? Tú escribes, tiveste un site, escribes documentos sobre formación, eres entrenador, eres analista, tienes un máster en detección y desarrollo de talento, trabajaste en Google. Bueno, y la minha primeira pergunta é: que importância tiene para ti tantas experiencias en tantos campos diferentes y de qué manera que eso ha moldado, ha cambiado tu pensamiento y tus ideas en relación al fútbol? Uf, bueno, primero que nada, el gusto es mutuo. La verdad, sabes que yo te sigo, así que nada, para mí también es un placer charlar acá. Uf, bueno, la pregunta más difícil para mí siempre es, y que es muy clásica, o ha sido muy clásica a lo largo de estos años, es ¿qué sos? ¿Qué uno es? Y para mí es muy difícil definirme a mí mismo, sinceramente. Así que desistí, dije, no me defino más, yo voy y hago mis cosas. Así que, digamos, eh, creo que, o digamos, encuentro que, por un lado, me han apasionado a lo largo de mi vida muchísimas cosas diferentes. Cuando me encontré con la realidad o con el mundo, siempre traté de usar un sombrero u otro para, bueno, poder desandar mi vida, pero siempre fui una persona muy curiosa. ¿Y cómo eso cambió mis ideas? Mucho. Esa es la respuesta, digamos, corta, muchísimo. De hecho, lo que encuentro es que cada vez que aprendo algo nuevo, es como que vuelvo a mis viejas cosas o a mis viejos pensamientos y los retuerzo un poco más porque digo, ahora aprendí algo nuevo y lo aplico. Y de hecho, si uno repasa en los distintos momentos de mi vida, encuentro, por ejemplo, vos hablaste de que hice un máster, y de hecho mi tesis de máster fue una mezcla de un montón de experiencias que tuve en su momento. Entonces sí, era de fútbol, pero por otro lado también, al final del día, creo que explica un poco por dónde he pasado. Así que mucho, esa es la respuesta. Mis ideas, o sea, me gustan muchas cosas y por otro lado todas las cosas que aprendo cambian lo que antes pensaba. E, e qual é a ideia ou o teu pensamento, a forma de ver as coisas que mais ha cambiado? Qual é de tudo isso, que é aquilo que mais te ha impactado e cambiado tu visão e tu forma de pensar? Sí, bueno, es muy personal, pero en este momento, hoy, marzo de 2021, hace poco leí, lo voy a traducir en vivo, pero leí una frase que hablaba de que antes admiraba mucho a las personas que lograban cosas y ahora admiro mucho a las personas que se toman un momento para oler las rosas o para oler las flores. Y me parece que eso es una de las cosas que más cambió en mí. O sea, cuando era mucho más joven, tampoco soy tan viejo, pero cuando era más joven, digamos, como que estaba muy enfocado en sí, voy a lograr esto y lo otro. Y ahora, sobre todo siendo padre, cambió mucho mi forma de ver las cosas y no necesariamente priorizo las que más o las que maximizan mi probabilidad de lograr algo, sino más bien al final del día disfrutar los momentos. Creo que esto, y es muy personal, pero creo que eso es lo que más cambió en mí, sí. Uhum. Voy a empezar por Google, por Silicon Valley, porque me parece que es cada vez más en el fútbol es muy importante tener esta forma de ver las cosas, de procurar otros caminos, otros conocimientos, otras personas. Tú, acho que fueron 6 años que pasaste en Google, ¿sí? Que es que lo que es que el fútbol puede aprender de Google, de Silicon Valley, de todo eso que mexe y que no sabemos que acontece en algo con tanta gente que inova, que tiene ideas, que busca mucho conocimiento. ¿Qué es que el fútbol puede aprender de Google? Muy buena pregunta. Al menos dos para mí. Sí, efectivamente, estuve 6 años en Google, dos de ellos en Silicon Valley, y creo que
las dos cosas que más aprendí y que creo que es la respuesta un poco a tu pregunta son, número uno, cómo pensar prácticamente cualquier problema. Eh, digamos, al final del día, un poco en la naturaleza de cualquier problema, hay muchas preguntas o preguntas que sirven prácticamente para, para, para tener como punto de partida para tratar de resolverlo. Por ejemplo, ¿hacia dónde queremos ir y cómo vamos a medir el éxito? Eso, que parece una pregunta muy simple, es algo que a veces, no sé si tanto ahora, pero por lo menos hasta hace unos años en el mundo del fútbol, era como que, nunca me pregunté eso. Y creo que eso muchas veces explica el 50-60% del éxito. Eso es número uno. Y número dos, siempre se preguntó, digamos, por qué Google era tan exitoso. Desde hace unos años está circulando la respuesta a esa pregunta, que es, hablan de lo que se llama psychological safety. Y básicamente, en palabras muy simples, se trata de crear un ambiente tal de que cualquier miembro de ese ambiente, de ese environment, no tenga miedo de intentarlo. Y si eso lo aplicamos al fútbol, si lo vemos en un partido, en un partido puntual, podemos ver de que justamente más allá del modelo de juego que un equipo, digamos, siga, que el jugador sepa que puede intentarlo y equivocarse no es un problema, es súper importante. Pero ese mismo pensamiento, esa misma filosofía se puede aplicar a la institución o al club en general. Yo creo que el environment o el ambiente tiene un efecto multiplicador sobre performance. Y esa creo que es la segunda gran lección que me llevé de Google. De todo de aquilo que experienciaste, que viviste, que conoces, ¿entiendes que isso falta mucho en el fútbol? ¿Es algo que el fútbol ainda no ha aprendido que es importante? Eh, yo creo que como todo proceso, hay lo que se llaman los early adopters y después luego tiene un proceso o digamos, aparece una segunda fase donde hay más gente que adopta esa forma de operar. Em, por lo menos cuando yo estaba, digamos, muy involucrado en el mundo del fútbol, digamos, 2015, que fue el año que dejé Google, hacia 2018 más o menos, faltaba, sí. Y aún así había lo que yo llamo early adopters o clubes o instituciones que ya habían empezado a operar de esa manera. Federación Alemana, Federación Belga, AZ Alkmaar, muchos equipos de Holanda, algunos equipos de Alemania, algunos casos puntuales donde teníamos, por ejemplo, el Sevilla con Monchi, que tenía un proceso de scouting de primer nivel, etc. Y creo que ahora, pero no estoy tan involucrado, así que no lo puedo decir con tanta seguridad, el mundo en sí se dio cuenta de que eso muchas veces explica el éxito, entonces ahora se está preguntando como, bueno, ¿cómo lo hacemos? Pero bueno, naturalmente todo lleva iteraciones, ¿no? Es muy difícil acertar en el primer intento, y bueno, sospecho que en esa etapa estamos. Uhum. Uma das coisas que eu acho que ha cambiado muito no futebol é que la, no es la necesidad, pero la visión y la idea de que personas de otras áreas pueden aportar algo de importante al fútbol. ¿Tú crees que en Google hay personas que pueden perfectamente ir para un club de fútbol y tener un buen trabajo y ayudar esos clubes a evoluir, a desarrollar un plano, a ser bien-sucedidos? Bueno, la respuesta es creo, sí, creo en Mm, eso, fervientemente, pero digamos, no es único en el fútbol. Y el ejemplo más claro es cuando yo comencé en Google, mi compañera, quien se sentaba conmigo, al lado mío, había estudiado filosofía y letras. Y en mi caso, y básicamente hacíamos el mismo trabajo. Y creo que nos nutríamos mutuamente, justamente porque ella tenía otro background o porque yo tenía otro background. Así que eso, digamos, si estamos hablando de una compañía que tenía un objetivo muy claro, ambicioso y demás, y justamente en esa intersección o en esas diferencias
ocurría la magia. Y me parece que en el mundo del fútbol también, sobre todo porque el deporte en particular, como deporte, está empezando a entender o está empezando a ser interpretado también digamos, desde otras áreas. Por ejemplo, la tecnología ahora se ha metido bastante en el fútbol. Al principio era una cuestión de adopción, ahora empezamos a entender o empezamos a convertir data en insights. Entonces la persona más capacitada para hacerlo no necesariamente es una persona que tiene un background muy específico. Me parece que en la combinación de lo que llamamos backgrounds o disciplinas es donde se puede llegar a producir la magia. De vuelta, no sé hacia dónde vamos a converger, pero creo que en esa mezcla, en esa combinación, ya se está produciendo algo muy interesante. Tu Sobre todo, próprio, diz? no, quería decir, sobre todo en un deporte que, si pensamos el fútbol y lo comparamos con otros deportes, por ejemplo el básquet o el tenis, en el fútbol hay muchos fracasos. Un partido de fútbol termina 1-0, 2-1, 0-0. Sí, Siempre hay muchos fracasos, hay muchos intentos y muchos fracasos. En otros deportes quizás el éxito, hay muchos éxitos, ¿no? O sea, un partido de sí. básquet termina con muchos éxitos. Entonces, ese pasaje de data a insights muchas veces es más fácil. En el fútbol es un poquito más difícil, pero al mismo tiempo es posible. Por ejemplo, ahora ya empezamos a interpretar cuál es el valor de crear espacios, ¿no? Y empezar a medirlos. Entonces, para poder lograr eso, creo que se necesita gente de otro background. He escuchado gente que viene del mundo que aplica modelos de biología para explicar el Sí. fútbol. Digo, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, yo no, ya me excede a mí, pero por otro lado, me parece que puede llevar al fútbol a lugares interesantes. Y después convergerá a algún lugar que no sé cuál es, pero para mí va a ser muy interesante. Tu próprio, em tus redes sociais, em Twitter, que eu te sigo, partilhas muitas coisas de outras áreas, seja de tecnologia, seja de espaço, de Tesla, de muitas coisas. Que é a coisa que tu has aprendido que, fora do futebol que mais te ha aportado para o futebol? Uh, qué buena, qué buena pregunta. Ou muitas coisas, não tens que Sí, dizer só uma, não? no, creo que volvemos creo que volvemos a, sí, ya sé cuál es. Creo que volvemos a lo mismo que explicaba antes. Cuando hablaba de qué cosas de Google se pueden aplicar al fútbol o cuáles son las cosas que más aprendí, hablé de la primera cuestión que es hacia dónde ir y cómo llegar, ¿no? Y cómo saber si estamos llegando, cómo medir si estamos llegando a eso. Bueno, eso tiene muchas ramas para mí, pero una de esas también se trata de cómo comunicar las cosas. O sea, una vez que sabemos hacia dónde queremos ir y sabemos, digamos, lo que es importante o cómo medir si estamos acercándonos a ese punto, a ese North Star, también es importante comunicarlo bien. Y creo que en el mundo del fútbol, y sobre todo ahora también, donde hay un montón de data por todos lados y demás, se hace súper importante en un mundo donde mismo el jugador, si estamos hablando de un equipo de fútbol, por ejemplo, que tiene una capacidad de atención muy corta, todos la tenemos en este momento, ¿cuáles son las claves, cuáles son los elementos más importantes para comunicarlo? Creo que ese proceso de entender hacia dónde uno quiere ir, cómo llegar, cómo comunicarlo, cómo iterar, es lo que más aprendí fuera del fútbol. Pero por otro lado, fue al revés, fue como lo que llamo two ways, porque digamos, en mi trabajo en sí también apliqué un montón de cosas del fútbol, sobre todo esto de la dinámica de grupo y la importancia de, por un lado, el grupo, pero por otro lado, todos somos individuos con distintas preferencias, con distintos caminos, con distintos egos, con distintas Objetivos. personalidades, objetivos y demás. Y eso aplicado también al mundo del trabajo también es importante, sobre todo las cuestiones de empatizar con las personas. Así que cuando pienso en la pregunta también pienso digamos, el ser humano de alguna manera dividió a la realidad en disciplinas para poder comprenderla un poquito mejor. Nunca vamos a llegar a comprenderla de todo, pero también es cierto que en ese corte
se pierden ciertas cosas y por eso a mí me gusta, no sé, conocer el espacio, que ahora es un tópico que me interesa mucho, Sí. porque en realidad sigue siendo parte de la realidad, solo que hicimos un corte que dijimos, a esto lo vamos a llamar psicología y a esto deporte, ¿no? Pero Uhum. quizás al final estamos hablando de lo mismo, tal vez. Exatamente. Uma das coisas que me, que me pôs em contacto contigo e que me fez seguirte ha sido tu documento AFA 360. Después tú recientemente fizeste otro que es Mini Modelo Cantera, o sea, tenemos ahí algo en común que es la formación, el talento, el desarrollo de talento. Eh, ¿Cuál es la origen de dos documentos? ¿Por qué los hiciste? Si sentiste que había necesidad de repensar y de cambiar cosas, o si es algo que te simplemente te apeteció hacer y lo hiciste, o si sentiste que es una necesidad muy, muy importante hoy en día. Sí. Bueno, el origen, hay dos partes en esto. Primera parte, estoy en Silicon Valley manejando, yendo a Google, no, o volviendo de Google para mi casa, y en ese momento yo tenía un blog deportivo, pero más desde el lado de fan, no tanto de análisis del juego. Y estaba volviendo a mi casa y yo decía, yo soy argentino, y normalmente me quejaba mucho del fútbol argentino, decía, no, no está muy bien organizado, no se hacen las cosas bien, etcétera, etcétera. Pero bueno, estaba volviendo a mi casa y digo, yo me digo a mí mismo, ¿no? Yo me quejo mucho, pero, pero ¿cuál es la solución a ese problema del cual me quejo? Entonces dije, tengo que hacer algo. Y la segunda parte del problema es, nos volvemos ahora más o menos 10 años antes, más en mi infancia, en mi adolescencia. Yo cuando iba a la escuela jugaba al fútbol, llegué a jugar en quinta división, lo que sería quinta división de Argentina. Y en algún momento de mi vida tuve que decidir entre el fútbol o la educación, que a su vez, digamos, en la escuela me iba muy bien, entonces mi costo de oportunidad era muy alto, dejar la escuela era muy difícil, sentía que iba a perder mucho. Entonces, al final del día, mi solución a ese problema fue conseguir una beca en Estados Unidos y comencé la universidad en Estados Unidos y jugaba el fútbol en la universidad, pero siempre me quedó la sensación de decir, ¿por qué nunca me animé a intentarlo? Seguramente hubiese fracasado, pero mi problema era, digamos, si yo fracaso, luego no voy a tener herramientas porque no habré ido a la escuela. Porque en Argentina, por lo menos, uno como que, por lo menos en ese momento, tenía que sacrificar la escuela. Entonces, ahora volviendo a la pregunta, cuando estoy manejando dije, lo voy a resolver. Entonces ahí tomé la decisión y dije, me voy a España, me fui a Madrid, y creé el documento de AFA 360. AFA 360 es la tesis de mi máster en desarrollo de talento. Y básicamente el sombrero que utilizo ahí es como si yo fuera el director deportivo de AFA, de la Federación Argentina de Fútbol. Y, y dije, bueno, con este país, rico país y lleno de jugadores, ¿cómo podemos crear un ecosistema o un sistema que fomente no solo que jugadores jueguen mejor al fútbol, o sea, performance, sino también que tengan o que adquieran un set de herramientas, o un nivel de educación tal de que incluso si fracasan como jugadores profesionales de fútbol, porque más o menos el 98% fracasa, como igual pueden seguir teniendo una vida digna, como lo llamo yo, en el sentido de decir, bueno, tengo las herramientas para poder hacer otra cosa en la vida y no necesariamente estar muy influenciado por las oportunidades que perdí. Así que AFA 360 fue la solución o mi intento de solución a ese problema, con un bias, un pequeño sesgo hacia performance, pero porque el máster en Real Madrid era de performance, pero digamos, mi misión o lo que tenía en mente era eso que te conté. Isso que tu contas é muito interessante. Tu crees que quando el jugador, el jugador joven
tiene la capacidad de entender que hay otras oportunidades para lá del fútbol, que eso lo va a ayudar en el fútbol. Isto é, se eu, sendo um jogador, lo sé que se não for jogador de fútbol, tenho educação, tenho outras oportunidades do outro lado, pensas que isso me vai ajudar en el fútbol a ser un mejor jugador, por ejemplo? ¿Me oyes o no? Em, Creo que te perdí, así que te voy a tener que volver a pedir repetir la pregunta porque te perdí los últimos 5 segundos. Ok, ok. Si te decía que esa parte que hablas de juntar educación y el fútbol es muy interesante y me parece muy importante también. Eh, ¿Tú crees que si yo como jugador tengo la educación, lo sé que si no for jugador voy a tener otras oportunidades en la educación, si estudiar, si conciliar el estudio con el fútbol, ¿eso me va a ayudar a ser un mejor jugador? Sí, es una muy buena pregunta. Y muy buena pregunta porque me lleva primero a una aclaración, que es la situación que yo conté sobre mi caso, donde dije, bueno, tengo el fútbol y tengo la educación, ¿qué hago con esto? Exato. No necesariamente aplica a todos. Yo creo que hay, al menos en Argentina, yo vengo de una familia de clase media, pero la mayoría de los jugadores que lo intentan vienen de, de un ambiente un poquito peor al mío, lamentablemente. Entonces, en ese sentido, no tuvieron la suerte quizás ni siquiera era una opción decir, bueno, la educación o el Exato. fútbol. Y eso es triste y para mí algo que para mí debería ser la máxima prioridad. Entonces, en casos así, muchas veces esa pregunta un jugador no necesariamente se la hace en ese momento, pero yo estoy convencido de que, digamos, tener la posibilidad de exponerse y de experimentar mayores o más experiencias, uno, y dos, tener durante todos esos años, tener la posibilidad de reflexionar mucho más sobre lo que está ocurriendo, aunque no seamos conscientes en ese momento de cómo lo vamos a aplicar, sea en el campo de juego, fuera del campo de juego, termina ayudando mucho. Así que, eh, a tu pregunta, ¿el jugador es consciente de eso? No sé si es consciente, quizás sí, quizás no. Pero independientemente de eso, para mí, creo que una mayor inteligencia o desarrollo del cerebro, aunque fuera del campo de juego, ayuda a colocarlo en el campo de juego. También, y acá yo no soy un experto, y también hay otros factores de que muchas veces uno dice, no, cuando pensamos mucho en el campo de juego es peor, hay que Sí. utilizar más el inconsciente y más, y eso hasta se puede atacar, digamos, en el buen sentido y demás, sí, pero en general, digo, una mayores estímulos cognitivos ayudan al jugador a desenvolverse muchísimo mejor en el campo de juego o en la vida, a mi juicio. Mm, Exato. Una de las cosas que me ha llamado la atención en AFA 360 es que tú salientas que es un documento sujeto a alteraciones, que está en constante mejoría. Y eso es algo que me parece muy interesante porque en el fútbol tenemos, creo yo, la idea de que cuando hacemos algo ya no precisa de mejoría, ¿no? Y me parece que esta reflexión constante, esta procura de mejoría, es algo muy importante para tornar la innovación ainda mejor. Desde que escribiste AFA 360, ha pasado 4 años, si no me engaño, o más, ¿no? Pero acho que es 4 años. ¿Qué, qué, qué opinión has mudado? ¿Has cambiado alguna opinión relacionada a eso? ¿Qué mudarías hoy en el AFAS 360? Sí, muy buena pregunta. Bueno, primero, gran atención al detalle. Sí, es verdad, en AFA 360 puse a propósito que creo, si no me equivoco, lo llamé documento vivo. Porque para Exato. mí, y es así, ¿no? O sea, al final del día, creo que habla de dos cosas. Número uno, de que, digamos, yo hoy puedo pensar algo, pero creo que tenemos que tener la humildad suficiente para admitir de que quizás lo que pensamos no es verdad, pero bueno, en este momento es de lo que más estamos convencidos, ¿no? Y número dos,
darnos justamente esa posibilidad, no ser preso de nuestras propias palabras y todo lo contrario, decir, bueno, en este momento yo pensaba esto, pero ahora me di cuenta o, digamos, descubrimos esto otro, y como resultado de todo eso, ahora vamos cambiando hacia acá o volvemos hacia otro lado y demás. Creo que ese proceso habla de muchas, muchas, muchas cosas y creo que no sé, creo que está bueno y sí, lo llamé documento vivo por esa razón. Ahora la pregunta. em, fu, Seguramente me estoy olvidando de algo, pero yo creo que, yo creo que lo que más evolucionó entre 2016 y ahora que estamos en 2021, estos 5 años y medio, es el uso de la tecnología. Seguramente si algo tuviera que, no sé si cambiar, pero por lo menos mejorar, eh, es en cómo utilizar la tecnología que en ese momento marcaba como problemas directamente. Utilizar Wisecout o utilizar Huddle, no me acuerdo qué puse, pero digamos, creo que la parte de la tecnología evolucionó. Hay que mejorarlo. Creo que ese Mm, es un aspecto. ujú. Y algo que también exploraría es el mínimo modelo de cantera. Porque, digamos, en su momento cuando yo lo escribía, también, digamos, el mínimo modelo de cantera es para mí el mejor ejemplo de un documento vivo. El mínimo modelo de cantera, lo explico muy claramente, es lo que, de vuelta, AFA 360, yo soy director de todas las de AFA, de la federación, y digo, bueno, ¿qué le puedo exigir a cada club que mínimamente tiene que cumplir de manera tal de elevar el promedio en términos de desarrollo de jugadores, en términos de cómo gestionar una cantera? Si esos mínimos se logran, también lo que va a ocurrir es que, bueno, cuando se sube la vara hay nuevos objetivos por cumplir. Entonces me parece que en el mínimo de modelo de cantera es algo que es la mejor definición de un documento vivo. Es, queremos llegar hasta acá, ¿se logra? Bueno, ahora lleguemos hasta acá, y Exato. así sucesivamente. Una de las cosas que también existe mucho es que visitaste muchos clubes por Europa, por Argentina, en fin, por el mundo entero quase. ¿Cuál ha sido el club que más te sorprendió y por qué? El primero que se me viene a la cabeza es AC Alkmaar de Holanda. Eh, hay un bias de Google ahí o de Silicon Valley, pero básicamente lo que me gustó de AC Alkmaar es el cuarto equipo de Holanda, quizás un poco quinto o algo así. Digamos, Sí, creo que tuvo su sumum con Van Gaal exato. hace unos años, pero digamos, históricamente siempre estuvo por detrás de al menos Ajax, Feyenoord y PSV, ¿no? Al menos de ellos. Sin embargo, toman esas limitaciones, o sea, ¿qué implicancias tiene ser el cuarto o el quinto o el sexto? Bueno, a la hora de scouting, un jugador dice, bueno, prefiero ir al Ajax en vez de al Alkmaar. A la hora de recursos, seguramente tenga menos recursos, hablemos de dinero en este caso, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que más me gustó es cómo, reconociendo esas limitaciones, los obligó a pensar en soluciones creativas para hasta incluso ser muchísimo mejor que estos clubes que supuestamente están mejor en algunos aspectos. Y en ese sentido destaco mucho el uso de la data para tomar decisiones, el uso tienen muy claro hacia dónde quieren ir y su definición de talento. Dicen, para nosotros talento es esto, y como resultado de lo que creemos que es talento, a la hora de ir a buscar talento, vamos a buscar esto. Hablan mucho de un concepto de growth mindset, que es un libro muy famoso, Sí, que distingue lo que es el growth mindset o la mentalidad de crecimiento, creo que sería en español, versus la mentalidad más fija. Entonces, básicamente ellos dicen, el talento no es que nace y no se puede, y no puede desarrollarse, sino que se va construyendo. Y si entendemos esto,
y lo aplicamos a nuestra metodología, digamos, esto puede tener un impacto muy, muy, muy positivo en el desarrollo de los jugadores. Eso me gustó mucho. Y lo último que me gustó también fue lo que se llama PDP, o Personal Development Plan, o Sí, desarrollo personal, que básicamente una de las cosas que hacen con los jugadores es, estoy hablando de 2016, que fue cuando los fui a ver, seguramente esto también debe haber evolucionado, pero trabajan junto al jugador, donde por un lado ellos dicen, bueno, como institución queremos ir hacia allá, pero también reconocemos que la motivación del jugador es importante para llegar. Entonces hablan con el jugador y diseñan un plan. Y dicen, ¿cuáles son las cosas que te gustaría aprender en los próximos 3-6 meses? Bueno, pegarle con pierna izquierda, o aprender X, no sé, algo. Entonces eso lo incorporan en un plan y ahí trabajan juntos para, para tratar de lograrlo. Entonces, ¿qué despierta eso? Bueno, lo que despierta es la motivación intrínseca del jugador a no dar el 100%, a dar el 110, a dar el 120. Y eso es muy poderoso y para mí distingue a los mejores del resto. Así que creo que fue el club que más me sorprendió, porque me habló de no necesariamente hay que tener todos los recursos del mundo para poder lograrlo. Por supuesto que estamos hablando de un club que está en Holanda, en un país claro. desarrollado, etcétera, etcétera, pero sin embargo creo que esta misma filosofía, esta misma mentalidad se puede aplicar prácticamente a cualquier club. Y también es un club que continúa, continúa, dice. No, el otro club que también me gustó en su momento, o me había gustado mucho, digamos, no necesariamente un club, pero por ejemplo en nuestro máster habíamos conocido cómo trabaja Benfica. Benfica vino a Madrid, no fuimos a Benfica. Y en ese caso, yo lo que noté del fútbol portugués en general, pero vos podrás decir mejor que yo, pero al menos relativo a otras federaciones, algo que me gustó mucho es que hay un mayor acercamiento entre la universidad, las academias y los Ujú. clubes. Seguramente con muchísimas posibilidades de mejora y demás, pero a lo que me refiero es que ya esa conversación entre universidad y club me pareció muy interesante, porque creo que vuelve al tema a una pregunta que me hiciste vos, es Sí, como, sí. bueno, necesitamos de otras disciplinas, necesitamos de otros ambientes, y me parece, yo creo que sí. Entonces eso es algo que me gustó muchísimo. Seguramente entre 2016 y 2021 debe haber, muchas federaciones deben haber evolucionado y muchos clubes deben haber evolucionado, pero eso también me gustó mucho. Deduzi que queres dizer AZ Alkmaar, porque es un club que hablas mucho. Para além de AZ Alkmaar, que también es algo que ya comienza a ser relativamente conocido, ¿no? Su método, su forma de trabajar. Eh, ¿Hay otro que te haya sorprendido por más? Sí. Athletic Bilbao, por las mismas razones, me parece, aunque digamos con otro tipo de approach o acercamiento Sí, a resolver los mismos problemas o desafíos, que es, bueno, ¿cómo hacemos para jugar mejor al fútbol al final del día, ¿no? Pero, digamos, ¿por qué digo las mismas razones? Digamos, Bilbao, País Vasco, digamos, por una cuestión perdón las imprecisiones, pero digamos, por una cuestión de creencias y de filosofías, digamos, sí, su, digamos, hay límites en cuanto a scouting, ¿no? Sin embargo, es un club que siempre compite. Entonces tiene que haber algo que tiene que exato. estar ocurriendo, que tiene que estar explicando eso, para que a lo largo de los años este club se mantenga. Y a mí lo que me interesó de Bilbao, en particular una persona que se llama María Ruiz de Oña. Ella durante mucho tiempo, creo que 20 años, pero no estoy seguro, al menos 10, eso sí estoy seguro. eh, Ella trabajaba, ella era digamos, seguramente el rol en papel era otro, pero digamos, para que se entienda la audiencia, era como, era la psicóloga del club, o la que estaba a cargo de ese departamento. A diferencia de otros clubes, ella no necesariamente trabajaba con los jugadores, el jugador yendo a María, sino María trabajaba con los entrenadores.
Entonces a este concepto quería llegar de, a la hora de crear un ambiente o de desarrollar un club, la importancia de crear un buen entorno y la importancia de identificar los lugares o las personas que pueden llegar a tener un efecto multiplicador. Y en este caso el entrenador es súper, súper clave. Sí, Entonces María, en vez de ser la única capaz de lograr soluciones para los problemas que susciten en Atlético Bilbao, en este caso, formaba a los formadores de manera tal de que ellos sean las personas que encuentran las herramientas para solucionar los propios problemas que suscitasen en los distintos equipos dentro del club. Eso me pareció muy interesante, parece simple, pero al mismo sí, tiempo era algo que había encontrado distintivo. Y lo segundo, que me pareció fascinante, Bilbao, el Athletic, una vez antes de empezar el entrenamiento, cada categoría se encierran en el vestuario y se explica la sesión de entrenamiento de ese día. Entonces lo que hablan con los jugadores es, no sé, dicen, bueno, Juanito, digamos, este es el problema del día, o este es el primer problema del día de juego que vamos a tratar de resolver. ¿Dónde crees vos que van a estar las soluciones? Entonces Juanito quizás acierta, quizás no, pero va estimulando y va tratando de anticipar qué cuestiones tiene que tener en cuenta para tratar de resolver los desafíos de ese día. Eso que parece tan simple y parece muy como táctico de bajo nivel, para mí tiene un efecto muy, muy, muy grande, porque sí. luego Juanito, a la hora de resolver su propia vida, por así decirlo, va a tener desarrollado esa capacidad para pensar y también esa mentalidad de crecimiento para decir, no sé cuál va a ser el próximo problema que tenga, sea de juego, sea en mi vida, pero ya siento la confianza suficiente para poder resolverlo. Eso me parece muy, muy, muy poderoso. Simple, pero muy poderoso. Isso é muito bueno, muito bueno. Tú ahora vives en Alemania desde 2016, 2000 y... 2019, un año y 10 meses, más o menos. O sea, estás en el país que a mi punto de vista, es donde el fútbol ha evoluido más, es donde el fútbol es mucho, como lo dizer, piensa mucho, ¿no? De formas como evolucionar, como crear nuevas ideas, como dar espacio a los jóvenes, entrenadores, por ejemplo. ¿Qué tiene de más especial el fútbol alemán? Desde que estás ahí, ¿qué has notado que torna más especial y que realmente tiene algo de diferente de los otros? Sí. Bueno, mi respuesta es, esa es la pregunta que quiero contestar y todavía no la contesté. Y pensaba contestarla cuando me mudé, nos mudamos con mi esposa y mi hija de 6 años. Y los primeros meses obviamente que trataba de asentarnos, luego llegó Corona y se terminó Sí, todo, así que exato. mis planes se abortaron en ese momento, así que quiero descubrir esa respuesta, así que lo que voy a contestar es mi creencia, no sé si es así, no sé si, pero me parece que, digamos, la cultura o parte de la cultura en Alemania siempre involucra esto de lo que hablamos antes, de haberse preguntado, tratar de racionalizar muchas cosas. Y creo que o desde el año 2000, que fue cuando, digamos, se produjo Sí, el cambio más grande en el fútbol alemán, se logró mezclar esto de pensar las cosas con, digamos, exponer al jugador a estímulos del juego en sí. O sea, no sobrepensar, sino combinar lo mejor de lo racional y lo que nosotros llamamos en Argentina el potrero. Y eso fue una combinación muy explosiva, porque para mí es como por un lado se expone a los jugadores a estímulos de juego muy globales en el sentido de decir, no trabajar, digamos, exclusivamente una técnica analítica, sino, digamos, que esté constantemente tomando decisiones en el juego y para eso crear sesiones de entrenamiento o sesiones de problemas que estimulen eso, pero por otro lado siempre con una estructura, es decir, no como nosotros llamamos en Argentina, potrero, jueguen y listo, sino combinarlo con, bueno,
hacia allá queremos llegar, este es el tipo de jugador que queremos, y como consecuencia de eso, esta nos parece que es la mejor solución, pero asimismo vamos a estar evaluando y monitoreando si lo que va sucediendo eh, nos acerca a eso a donde queremos llegar o no. Eso es número uno. Número dos, y creo que ya lo mencioné recién, de hecho, sospecho, y no los, de vuelta, tengo que validarlo, pero Sí, sospecho que en su momento, cuando hablamos de mínimo modelo de cantera, en Alemania eso también se aplicó. Si no me equivoco, se aplicó con Double Pass, que es una institución de Europa, de Bélgica, si no me equivoco. Y bueno, básicamente lo que logra eso es incrementar el promedio, no solo incrementar la calidad promedio de todas las canteras de Alemania, creo que es Bundesliga y la segunda división, sino también, si no se logra incrementar, entender por qué sucede. Porque, digamos, se aplica, digamos, un modelo, un mínimo modelo de cantera y decir, bueno, esto está sucediendo, sí, no. Esto, sí, no. Esto, no. Bueno, ¿cuán lejos estamos? Muy lejos. Bueno, ¿cómo se soluciona? Etcétera, etcétera. De vuelta, combinar esa capacidad para definir hacia dónde se quiere ir con un mayor estímulo del juego, creo que ahí viene la explicación de por qué Alemania, más allá de que cada federación va a tener sus altibajos, exato. ¿no? Hay Sí. procesos que no se pueden evitar o no se pueden neutralizar. Pero a mí me da la sensación, y yo también coincido, que por lo menos para mí es la federación que más admiro en este momento. Uhum, exato. Depois de tudo que hemos hablado, ¿dónde te parece que va a ir el fútbol en el futuro, en los próximos 5 o 10 años, de todo aquilo que conoces, de tus ideas, de tus pensamientos, de tus experiencias con vários clubes, várias federações? ¿Dónde crees que va el fútbol en los próximos años? Sí, no, es buenísima la pregunta. Yo noto cuatro tendencias. Y la- las implicancias de esas tendencias tienen Sí, fuerzas diferentes, así que no sé, es la respuesta, no sé dónde vamos a terminar, pero déjame compartir esas tendencias. Y cuando digo tendencias, hablo de tendencias fuera del campo de juego y tendencias dentro del campo de juego, sí. ¿sí? Empiezo por las que están fuera del campo de juego. Primero, em, la primera es auge del fútbol femenino. Me parece que ojalá se dé que el fútbol femenino se pueda desarrollar a nivel de audiencia sobre todo, y a nivel de desarrollo, y a nivel de número de chicas que tengan ganas de jugar el fútbol y disfrutarlo, más allá de que después luego eso se convierta en un negocio, no, pero de disfrutarlo y de desarrollarse como personas, que va en alza. Eso como implicancia tiene, creo, que va a haber una mayor audiencia de varones y de mujeres que, digamos, se interesen por el fútbol, número uno. Número dos, eh, siento que hoy tenemos todos, pero sobre todo las generaciones que vienen, una capacidad de atención muy pequeña o menor, o por lo menos de la manera que lo definimos normalmente, o la capacidad de prestar atención al juego durante 90 minutos se está reduciendo. Hoy la gente creo que consume el fútbol de una manera, o empieza a consumirlo de una manera diferente. Creo que empezamos todos con acá tengo el monitor y por otro lado tengo Twitter y voy viendo qué está pasando en los dos Sí. lados, ¿no? Cuál es la conversación y cuál es el juego. Y eso creo que parece, uno dice, bueno, pero eso, ¿cómo impacta en el fútbol? Bueno, yo creo que, digamos, si el fútbol quiere, digamos, siempre hay una industria detrás del juego en sí, que coincidamos o no con lo que está ocurriendo, cómo consume la gente un juego, en este caso, puede impactar en las nuevas reglas de juego o Olha, nuevas reglas. déjame preguntarte algo a propósito de esto. Más allá de esas implicaciones, ¿qué te parece que esos jóvenes que ahora no tienen esa capacidad de atención tan grande, qué tipo de jugadores van a ser en el futuro? Exactamente, bueno, a eso me refería, que digamos, con esto que está sucediendo fuera del campo de juego, ¿qué implicancias tiene? Bueno, puede suceder a nivel audiencia, o sea, puede suceder a nivel reglas de juego que, bueno, cambiemos las reglas de juego, hagamos el juego más corto porque la gente si no no lo mira,
Entonces eso puede tener implicancias muy serias en el juego en sí. Por ejemplo, podemos estar pensando en partidos de fútbol de 40 minutos dividido en 4 bloques de 10, entonces se hacen muy, muy, muy intensos, pero más cortos. Y por otro lado, en el jugador, como decís vos, Exato. digo, bueno, antes no sé, por decir un ejemplo, Juan Román Riquelme miraba todos los partidos de fútbol Sim, y hablaba constantemente sobre el juego. Hoy un jugador quizás juega a la PlayStation o quizás ni siquiera hace otra cosa. Entonces eso puede tener implicancias muy serias, posiblemente negativas, en la comprensión del exato. juego, o la comprensión sobre el juego por parte de cualquier jugador. La tercera que noto es una transferencia de poder, digamos, llamémosle de esa manera, de las selecciones nacionales a los clubes, ¿sí? Y eso también puede tener consecuencias en cuanto a, no sé si buenas o malas, sinceramente Sim, no lo sé, pero creo que eso es algo que noto que en 10 años me cuesta pensar que yo creo que los mundiales van a seguir existiendo, pero me cuesta pensar que sigan existiendo las competencias regionales, quizás. Quizás sí, quizás no, pero creo que eso va a tener implicancias. Y la cuarta, y ahora hablando dentro del juego, eh, mayor, digamos, adopción de tecnología y mejor conversión de lo que yo llamo data a insights, que eso recién lo estamos empezando a aprender. Todos sabemos por qué Iniesta juega bien al fútbol, todos decimos, no, Iniesta es un genio. Miramos y decimos, no, bueno, pero no tuvo tantos goles ni no tuvo sim, tantas asistencias. Pero ¿por qué Iniesta es tan bueno? Bueno, ahora lo empezamos a entender cómo hacía Iniesta, sin que él se diera cuenta, tal vez, pero, o quizás sí, pero digamos, empezamos a entender el valor que tenía Iniesta en la creación de espacios, en ocupar espacios que permitía que otros jugadores se beneficiaran, etcétera, etcétera. Recién ahora estamos empezando eso, y creo que si eso lo entendemos, y ahora me proyecto en 10 años, como decís vos, si eso lo entendemos, para mí va a tener implicancias muy fuertes en el juego en sí. Quizás hablemos de un juego mucho más rápido, un juego donde la posesión del balón sea lo máximo, porque ya sabemos que eso tiene implicancias muy serias en el juego, o quizás no, quizás al final del día anticipamos que no sé, ahora la tendencia es presionar alto, ¿no? Pero quizás ahora anticipamos que el valor negativo que genera dejar un espacio atrás tiene consecuencias muy serias que si los otros equipos saben explotarlos, ahora sim. tengo que anticipar eso, entonces en vez de atacar alto, digamos, me retraigo. No lo sé, pero creo que eso se va a volcar al campo mucho más rápidamente. O sea, creo que en los últimos 5 años se produjo adopción de tecnología, pero recién ahora empezamos a lo que yo llamo comprensión de, o conversión de la data a insights. Y recién ahora estamos empezando a entender, o recién esos insights están pasando a los cuerpos técnicos para tomar Uhum. mejores decisiones. Así que es muy interesante lo que va a suceder. No sé si para bien, no sé si para mal, pero creo que esas son las 4 tendencias que yo imagino de acá a los próximos 5 o 10 años. Uhum. Muy bien. Otra cosa que te quiero preguntar, estamos terminando, más dos preguntas. Hablamos de clubes a poco, que son los que más que te sorprendieron, y en términos de personas, de personas que tú has convivido, de personas que tú has conocido, ¿cuáles han sido las personas que más no, no ayudado, pero que más te han impactado, que más impacto tuvieron en ti, que tú no lo conocías? Eh, Estoy anotando para poder estructurar la respuesta. Dentro del fútbol, ¿no? Dentro del fútbol, bueno, la persona que a mí más la que fue un trampolín para mí y con la que creo logré la motivación necesaria y suficiente para decir, sí, 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 acá quiero entrar en el mundo del fútbol, fue un ex jugador de fútbol que se llama Sebastián Domínguez, Sí. que jugó en la selección nacional, jugó en varios equipos de Argentina, en Corinthians, y jugó en América de México. Eh, Creo que es muy gracioso cómo nos conocimos, porque en realidad, digamos, lo voy a hacer muy corto, pero básicamente
sin conocerlo, le escribí a él por Twitter y me dijo, bueno, dale, vayamos a tomar un café y hablamos. Y al principio él como que no entendía por qué estábamos tomando un café, quizás pensando de que yo le iba a hacer una propuesta, pero no, yo solo quería tomar un café. Y cuestión de que en un momento me hizo un juego donde agarró sobres de azúcar, ¿no? Y me armó un equipo. Y por otro lado agarró servilletas o napkins en inglés y me armó otro equipo y me hizo una situación de juego y me dice, bueno, si este equipo sale con balón y el otro equipo está defendiendo creo que era un 4-4-2, ¿cómo presionarías al equipo de manera tal no me acuerdo cuál era la situación? Y yo dije, ¿en serio? No puede ser que me estés haciendo este desafío. Y después dije, bueno, pará, es buenísimo este desafío. Entonces lo pensé, por suerte creo que acerté. Entonces me dio la mano y me dijo, muy bien, muy bien. Y bueno, eso fue un viernes. El lunes siguiente, él estaba jugando en Estudiantes de La Plata, y me fui con él a los entrenamientos y a ver todos los entrenamientos de Estudiantes. El técnico era Gabriel Milito, ex jugador de Barcelona. Así que empecé a empaparme de todo el mundo y demás. Así que creo que ese fue lo que yo llamo, lo que se dice en inglés, turning point, como que dije, Sí. de acá en más, esto es lo que me gusta, uno. Una persona que admiro mucho, por supuesto que a Guardiola lo admiro mucho, pero no lo conocí, así que, digamos, en algún momento creo que lo voy a conocer. Y alguien que respeto muchísimo, muchísimo es Marcelo Gallardo, de River, no solo por lo que hace con el primer equipo de River y cómo, digamos, los lleva a transformarse constantemente. Hablamos de documento vivo, es un equipo Sí. vivo, ¿no? Y eso me parece muy bueno, pero también destaco mucho, número uno, su capacidad para, también lo hablamos recién, mirar en otras disciplinas y encontrar cosas que aplicadas al fútbol puedan tener un efecto multiplicador. Y también como él también, la importancia que le da a las divisiones inferiores, a la cantera, como parte o como explicación del éxito futuro, independientemente de que él y su equipo estén o no estén en River. Eso es algo que destaco mucho, la intención, pero también la aplicación de la intención. Creo que esas dos personas, más Pep, que no lo conozco, em, son tres de las personas que admiro mucho. Y después tengo un montón de personas que también, Sí, digamos, claro. admiro y respeto, creo que es interminable y siempre hay cosas para sacar de cada uno. A mí me gusta tomar un poco de cada persona, pero creo que esas son al menos tres personas que me gustaría destacar, sí. Muy bien. Julián, hablamos del futuro del fútbol y cuál es tu futuro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué piensas hacer? Cuando eso termine o no, no lo sé, pero ¿qué proyectos tienes? ¿Qué- Sí. Como... Bueno, necesitamos 3 horas más para hablar. No. Em, Ahora en este momento, yo tuve digamos, en un momento yo me alejé un poquitito del fútbol cuando estaba en Argentina. Cuando estaba viviendo en Madrid, volvimos a Argentina. Yo estaba trabajando en Real Madrid, nos volvimos a Argentina, y me alejé por unos años del mundo del fútbol porque mi padre, mi papá estaba muy enfermo, lamentablemente Sí. el año pasado falleció, Mm, y creo que fue un proceso que yo por lo menos había tomado la decisión de priorizar las cosas más importantes claro. que creo para mí. Y ahora, digamos, de aquí en adelante, si bien yo ahora estoy trabajando en el mundo, o sea, yo tengo un pedazo de mi cabeza es tech y otro pedazo es fútbol, en los últimos años siempre estuve trabajando en el mundo tech, en la parte principalmente de well-being. Antes era mindfulness, ahora era fitness, y ahora voy a trabajar en una compañía que todavía no puedo decir porque todavía estoy contrato, pero digamos, es la que en los próximos años me veo haciendo mucho más. Así que no sé ni con qué sombrero, ni cuánto tiempo, ni de qué manera, pero si tengo que hacer una apuesta, creo que el tiempo debe ser mucho mayor de acá en adelante comparado con los últimos años. Julián, muchas gracias. Me parece que ha sido buenísimo. Bueno, por mí estaríamos aquí mucho más tiempo, pero también tenemos otras cosas.
muchas gracias, ha sido un placer enorme hablar contigo y bueno, seguiremos charlando y hablando vía otros medios y muchas gracias una vez más y es esto. La pasé muy, muy bien, la verdad. Voló el tiempo y Sí, 100%. Ojalá volver a hablar. La próxima a mí me toca ahora preguntarte a vos porque estoy también sí, muy interesado en tus pensamientos. Así que la pasé muy, muy bien. Así que muchísimas gracias a vos.